Todos hemos vivido alguna vez la sensación del bien o la sensación del mal. Todas las personas, seas quien seas, seas como seas, vivas donde vivas, provengas de donde provengas, Ujú. alguna vez en esta vida hemos considerado que algo está bien o que algo está mal. En esta ocasión vamos a hablar de la maldad, no tanto del mal, así como esencia, aunque sí se va a tocar un poco el tema, pero vamos a hablar de la maldad y vamos a hablar de la figura del diablo, una Exacto. figura icónica. La semana pasada hablamos del cristianismo y de la filosofía, hoy vamos a hablar sobre la maldad y el diablo. Bienvenidos todos, muy buenas noches, gracias a nuestra audiencia, es nuestro programa número 8. Pues bueno, aquí estoy con mis amigos, con Mario Camarillo. Eh, pues nada, bienvenidos. Aquí estamos, hablemos sobre la maldad y el Vientos, diablo. pues Comenzamos. bienvenidos todos los que nos sintonizan acá en Filosofía al Cubo, ya nuestro episodio número 8. Ya lo he hecho. Pues contentos de estar una semana más acá transmitiendo desde Librería Libélula. Ya se la saben, pues una referencia en cuanto a libros acá en la ciudad de Guadalajara, en Todo el barrio tipo. de Santa Tere. Y pues como decía el Arthur, yo creo que no hay dudas de que todo ser humano ha tenido una experiencia con la bondad o con la maldad. Obviamente hablar de la maldad, pues no podemos dejar de lado hablar sobre la figura central o digamos el personaje rector de esta parte de la humanidad, que es el diablo. Un personaje Claro. que nos ha venido acompañando desde prácticamente desde que existimos como especie, como humanidad, que todas las culturas tienen su figura de maldad gobernada por el diablo y pues ya estaremos abundando sobre este tema, mi chava. Exacto. Sí, bienvenidos, amigos, compas, familiares, ¿no? Etcétera. A un episodio más, ya el 8. Y los queremos invitar, como siempre, a que nos agreguen en sus redes, le den like a la página de Facebook, también se suscriban al canal de YouTube y comenten ya. Ya, la verdad que no habíamos tenido, más allá de los views e interacciones, ya en algunos de los shorts que hicimos del episodio pasado, ya hubo comentarios, ¿no? Inclusive así como un poco controversiales. Vayan, chequenlos, comenten. Y esa es la idea, ¿no? Que haya ese diálogo, ¿no? Que sea así de desacuerdo. Siempre es importante, sobre todo en la filosofía, ¿no? Y la verdad, buen tema el del día de hoy, ¿no? La maldad, la figura, ¿no? Del diablo. Eh, yo lo he escuchado más bien desde Carl Gustav Jung, ¿no? Que habla como de esta representación, pues, ¿no? De Carl Gustav Jung habla así de la sombra, La ¿no? Así sombra. de la sombra dentro de uno, que hay que hacerla consciente para poder trascender esos problemas, ¿no? Así psíquicos, esos problemas mentales que atormentan al individuo muchas de las veces y que se han solido llamar a través de la historia como demonios internos, ¿no? O sea, son mis demonios. Últimamente se habla mucho de eso, ¿no? Y Claro. que están ya articulados, pues, en la palabra de eso. Esos son mis demonios. Fíjate que este es un tema que la verdad es como todos los temas que hemos tocado, ¿no? Es muy rico. Ujú. Es un tema que tiene mucha tela de dónde cortar. A mí me sucede algo muy curioso. Fíjense que yo casi todo el tiempo, no todo el tiempo, mejor dicho, todos los días, en algún momento del día tengo alguna reflexión sobre este tipo de cosas, ¿no? Porque me llega a la mente, pues, o sea, es un tema Ujú. que circunda por mi Claro. cabeza, ¿no? Y la verdad es que hay tanto que decir que incluso me cuesta trabajo como que ver por dónde comenzar, porque es mucho lo que se puede decir. Pero voy a comenzar recordando a la maestra, bueno, doctora, porque de hecho es doctora en filosofía, Yolanda Zamora. En una ocasión en el curso de filosofía y literatura, ella planteó y plantó sobre la mesa la cuestión de que si el mal existe realmente o no existe. Si es una cuestión como, digamos, relativa, ¿no? Que según dónde Ujú. estás parado, en qué momento, en La qué época. situación, si es una Ujú. cuestión meramente moral, o si el mal existe en la naturaleza, ¿no? Así como diríamos que existe el clima, o Claro. como diríamos que existe la fotosíntesis, ¿no? Por decir Claro. un ejemplo. Cierto. Y entonces, bueno, ese fue el punto de partida del curso y también fue el eje durante todo el mismo.
Y se tocaron obras muy importantes como por ejemplo el Dr. Jekyll, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que tiene todo un discurso, ¿no? Sobre el bien y el mal. Totalmente. Se abordó a Kafka, me acuerdo que hablamos un poco sobre Hermann Hesse, y bueno, sobre varios autores, ¿no? Pero ya después recayendo sobre la filosofía, inevitablemente llegamos al filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que incluso tiene un libro, ¿no? Que se titula Más allá del bien y del mal, del cual hay Uno una de los historia más muy famosos. interesante que platicaré más adelante para no quedarme ahorita con la palabra, pero quería traer a colación ese tema porque la filosofía y la literatura en varios puntos llegan a coincidir y van de la mano, pero tal vez uno de los más convergentes y de los más ricos y más nutridos es justamente este que estamos tocando esta noche, el tema de la Sin maldad. duda. Sin duda. Sí, no, sin duda alguna, creo que, como decía en mi primera participación, la maldad y la figura del diablo nos ha venido acompañando a lo largo de toda nuestra cultura, prácticamente desde que hay vestigios de la humanidad. Tenemos una especie de lado oscuro, una especie de lado malo de nuestra propia especie. Y por ahí hay vestigios, por ejemplo, desde los sumerios, que son una cultura de hace muchos miles de años antes de los griegos y todo, Claro, de las donde ya fundadoras. tenían su noción del mal y tenían también a su figura que representaba el mal. Para ellos era Pazuzu, que es una figura que tal vez todos hemos visto, que es como un monolito que tiene como una cola de escorpión y que tiene una mano hacia arriba y otra mano hacia abajo, que incluso creo que sale por ahí en la película del Exorcista, es como el símbolo que está ahí muy presente. Esta idea es desde los sumerios, después a través de los celtas, de los arcadios, de muchísimas culturas, siempre ha estado ahí la figura o la esencia maligna. A nosotros, digo, la figura del diablo, como más la conocemos desde nuestra cultura, pues es a través del cristianismo. Y ya sabemos que pues ahí el diablo, incluso hasta pictográficamente, ya tiene muchos elementos muy dados, ¿no? Esta de ponerle las cualidades del color rojo con lo negro, de ponerle cuernos, de que tenga como una especie de patas de cabra, o no solo de cabra, sino de que se haya mezclado, como si fuera una especie de fusión entre Un una alebrije, ¿no? figura humana, también un alebrije, como si fuera una figura humana híbrida con algún elemento animal. Por ejemplo, en el Génesis, donde se presenta la maldad a través de una figura de la serpiente que llega y les dice o les demuestra, o más bien les pone la tentación del mal camino. Y como Chava ponía a Jung sobre la mesa, Carl Gustav Jung, que hablaba sobre la sombra, que esta sombra, según Jung, es la que nos invita hacia las tentaciones primitivas. Estas tentaciones primitivas pues tienen mucho más que ver con los excesos, con lo sexual, incluso hasta con el hacer mal a alguien. Es como una especie de nuestro lado oscuro. Me pareció pues interesante abordarlo desde Jung, ¿no? Con esto de la sombra. Claro, sí, sí, a mí me parece también muy, muy interesante cómo se ha dado en llamar a, a ese lado oscuro, ¿no? Así del ser humano, como un demonio, pues, ¿no? Así, en ciertos momentos también se habla así como de ese individuo parece un demonio, ¿no? Y es cuando se alcanzan, pues, ¿no? Estos excesos, ¿no? En varios aspectos y, y no deja de ser significativo, pues, ¿no? Creo que el mismo Carl Gustav Jung dice que no es que haya tal cual, pues, ¿no? Estos demonios, aunque él siempre habla como de cuestiones espirituales, ¿no? Es más bien... es más bien como ay, perdón, es más bien como este lado oscuro del ser humano y, y nosotros lo articulamos, pues, ¿no? Fíjate, En el hombre una de las del cosas diablo. que yo he reflexionado mucho sobre este tema es el hecho de que todos podemos hacer cosas que le hagan mal a alguien, sin pensarlo siquiera y sin quererlo, ¿no? Es más, de hecho, cada una de las cosas que tú haces todos los días le va a hacer mal a alguien. A lo mejor, no sé, dejas tu carro estacionado de cierta manera
y luego puede ser que, y a lo mejor ni cuenta te das, o sea, puede ser un descuido y a lo mejor eso puede ocasionar un problema, no sé, alguien que vaya en silla de ruedas, no sé, a lo mejor tapaste tantito por ejemplo, una rampa y sin querer, hasta sin darte cuenta, ¿no? O sea, no sé, pues, ese es un ejemplo quizás muy burdo, pero no se me ocurrió uno mejor, pero el punto es, y creo que ya la imaginación de cada quien puede dar para más, el punto es que cualquier cosa que tú hagas puede ocasionar un mal sin que tú te des cuenta, ¿no? O sin que sea, Pero digamos, sin que sea intencional. el objetivo. Pero puede causar un mal, ¿no? Por ejemplo, se te rompe un vaso y lo tiras en la basura y no se te ocurrió ponerle un periódico para que no se corte, ¿no? El de la basura o un pepenador o alguien que esté en la basura y a lo mejor se corta y se daña y le da gangrena, no sé, pues cosas que pueden pasar. Pero eso yo no lo entiendo como maldad y creo que no se entiende como maldad. Porque bueno, aquí ya entra la discusión, pues, o más bien los invito a que lo reflexionemos. ¿Cuál es el acto meramente malvado y cuál no? Porque una cosa es perjudicar o hacer daño, lo cual a veces hasta ciertos grados llega a ser inevitable. Y la otra es realmente cuando tú ya tienes como la alevosía de querer dañar a una persona o una propiedad, una institución, no sé pues hasta dónde o de qué manera, no sé si ustedes lo han reflexionado o han leído algún autor que hable sobre eso. Digo, la verdad es que no he leído a ningún autor que lo hable específicamente. Me parece que ya sería como un tema más como de la psicología, la antropología, cuando ya hay, La ley, el digamos, derecho, una ¿no? intencionalidad de hacer las cosas. Claro. Yo creo que el hecho de estar vivos y estar consumiendo recursos del mundo aquí como estamos el día de hoy, pues eso ya es, hasta cierto punto estamos haciendo un daño, ¿no? O sea, estamos consumiendo a lo mejor objetos que implican un plástico, un envase, que implican cosas que no son lo mejor, pues, para la comunidad, ni siquiera para nosotros. Matar animales. Sin para embargo, comer, yo ¿no? creo que el mal comienza cuando existe un acto de conciencia, es decir, cuando tú sabes que este acto que vas a cometer o que tienes planeado cometer, pues va a implicar un daño en cualquiera de sus dimensiones, en cualquiera de sus niveles y rubros a un agente externo a ti. Entonces, para mí, según yo, la maldad sí implica la conciencia. O sea, porque tú Claro. puedes, como dices, a lo mejor te estacionaste mal, estorbaste un poquito, le hiciste un mal rato a alguien, pero no fue un acto no fue un acto alevoso, pues no fue un acto Claro. el cual tú estuviste incluso premeditando para causarle el daño a alguien, pues, ¿no? Digo, eso es Sí, mi aunque a lo mejor, por idea. ejemplo, ahí podríamos hablar de un acto de omisión, ¿no? Como el hecho de decir, es que no me tardo, como cuando alguien se pone en una cochera De y ignorancia. dice, pues es que no me tardo más que 5 minutos, ¿no? Pero tú no sabes, en esos 5 minutos a lo mejor Sí. el señor que vive ahí tuvo un paro cardíaco y entonces lo tienen que Casos trasladar de extremos, emergencia claro. al hospital, ¿no? Y por el hecho de que tú estás ahí estorbando esos 5 minutos, se muere el señor, ¿no? Por poner un ejemplo Sí, no, drástico. claro, pero tú crees que, Entonces, por ejemplo, ahí estarías actuando tú con yo creo, maldad, yo creo que o que ahí, fue, digamos, como un yo, accidente que te puso más bien en la situación bueno, de mira, ser el antagónico, el más, malo, más pues. que lo que yo creo, porque bueno, sí, con todo gusto digo lo que yo creo, pero también me gustaría como remitirme un poco ya a las investigaciones que ya existen y debates sobre el tema. Y por ejemplo, es un punto que toca la ética, pues. Ahí Totalmente. sí es filosófico, ¿no? Porque la ética es una disciplina Claro. filosófica que bueno, pues que estudia la moral, ¿no? La moral pues es diferente en cada tiempo, en cada lugar, ¿no? Cierto. Pero por ahí Luis Villoro tiene una obra en la que habla sobre la omisión, sobre este tipo de descuidos, cómo pueden afectar socialmente y cómo si bien no está siendo malvado en plenitud, así como plenamente malvado, de todas maneras estás siendo malvado, pues, porque, o sea, bueno, es como una nota baja quizás de la maldad, Ya el pero mismo estás haciendo el mal, Sócrates estás haciendo el mal. Estás hablaba, participando. hablaba de sí, que el lo mal estás era provocando. ignorancia, ¿cierto? Ya el mismo Sócrates hablaba de Claro. que se era malo por ignorancia. Creo que ahí se adelanta un poco esta visión ética de que el ser ignorante en ciertos aspectos es lo opuesto a ser bueno, ¿no? Ya ves esta como concepción antigua, platónica, de que lo mejor o los tres grandes conceptos, ¿no? El bien, la belleza y la verdad, ¿no? Y la Ajá. justicia. Si no hay, si no hay
¿cuál sería el término? Arete, ¿no? Si no como hay virtud. sabiduría, exacto. Si no hay excelencia también en el actuar, estás haciendo malo, pues, ¿no? En cierta forma. Claro. Y yo lo vería así, pues, alguien que no es apto en el sentido de habilidad, pues, Ujú. ¿no? En algo, puede ser malo. Sí, fíjate, bueno, yo lo que pienso O alguien ahora, ignorante ahora sí, también digamos, puede ser malo. respondiendo a la pregunta que me hacía Lupe, ¿no? Sobre qué, digo, quise mencionar a Villoro. Ujú. La obra creo que es ética y política, no recuerdo bien ahorita, pero en los Tiene comentarios, muchas, en los comentarios la voy a poner ahí para que quien guste la pueda consultar directamente, ¿no? Digo, no me acuerdo ahorita, pero ahí la Claro, vamos claro. a poner. La cosa es que lo que yo pienso, ¿no? Eso es lo que dice Villoro. Lo que yo pienso es que definitivamente hay como gérmenes ahí de maldad. A lo mejor no estás todavía siendo malvado, porque no hay como esa plena conciencia que señalaba Lupe, que yo estoy de acuerdo con eso de que la conciencia juega un Totalmente. papel también ahí. Totalmente. Entonces, a lo mejor no estás así como con esa alevosía de decir yo quiero hacer ese daño, ¿no? Porque además la figura del malvado es como alguien que hasta lo disfruta, ¿no? Que de alguna manera como que se alimenta de esa maldad. El mismo cine así nos lo ha vendido, Lo goza, ¿no? la literatura. Entonces es como esa idea que Recibe tenemos cierto goce, claro. incluso el genio malvado, ¿no? Porque pues tú puedes ser muy inteligente, puedes ser un genio, puedes incluso y ser Trama, malvado, ¿no? complotea. Aunque diría Aristóteles que no, pues y Sócrates también pensaría que no, que si eres Jesús muy inteligente, Mosterín. por la misma inteligencia no vas a ser malvado. Claro. Ese es un tema de Claro, debate. de Pero yo creo que sí hay gérmenes. O sea, quiero decir, para no enrollarme con eso, quiero decir simplemente que las cosas que tú haces, si ya no te importa, si de alguna manera ya te interesa más tú resolver tu situación de ese momento y no el daño que puedes provocar, que sabes que puedes provocar, ya empieza a haber conciencia y aunque tú no quieres dañar a una persona en específico, al final no te importa, ¿no? Entonces creo que ya hay un germen de maldad en cada acto de omisión que podemos cometer o que la gente puede cometer en el día a día, ¿no? Sí, claro, y yo creo que en ese sentido, pues nadie nos escaparíamos de ser también el malo de la película de alguien, ¿no? Yo creo que todos hemos sido el héroe de alguien, hemos rescatado momentos de, no sé, tu chica, tu familia, tus amigos, qué sé yo, pero también en ese sentido sería inevitable también ser el verdugo o ser la parte antagónica de la historia de alguien, y en ese sentido creo que pues nadie nos podríamos eximir al 100%, pues, ¿no? Y hablando de esto de que es como un germen la maldad, me parece interesante el planteamiento, ya que parte de la noción del diablo desde el cristianismo, pues es aquel ángel que se quiso como igualar ante el poder y lugar de Dios Supremo, y que por este acto de soberbia, de querer ocupar un lugar que no le corresponde, como de usurparlo, entonces Dios Todopoderoso lo manda, lo baja del cielo, pero lo baja a la tierra, pues. Entonces el diablo se queda rondando aquí con nosotros. Y como bien dicen por ahí psicólogos, antropólogos y incluso gente que estudia así al diablo como personaje histórico, de que si quieres conocer al diablo, que simplemente lo que hagas es que mires al espejo un minuto, que te quedes en silencio y que ahí vas a pensé que ibas a descubrir dar al diablo. acá un En ese sentido es como si el diablo ritual, ¿no? fuéramos Así de nosotros, en pero en arameo, el cristianismo, Que pero el hagas cristianismo, consciente de la esa es sombra. digamos, el lugar del diablo. El lugar del diablo es aquí en la tierra. El lugar del Sí. diablo, o más bien el instrumento del diablo seríamos todos y cada uno de nosotros, y que estamos luchando como en esta especie de batalla. El mundo sería como un campo de batalla donde la lucha entre el bien y el mal se está llevando a cabo y nosotros somos por los instrumentos Fíjate, de estas dos fuerzas. me gusta que señales que resaltes, pues, la figura del diablo, porque todavía no hablábamos mucho sobre eso, y es parte del tema, ¿no? O sea, el tema es la maldad y el diablo. Entonces, Pues el jefe de la maldad. ya de alguna Es el manera chido, sí. hablamos algo sobre la maldad. Pero fíjate Que que ahora, la que organiza. ya das pauta, digamos, para hablar sobre la figura del diablo. La semana pasada hablábamos sobre la figura de Cristo. En este caso, el diablo, pues viene siendo como el anticristo, ¿no? Bueno, que el anticristo técnicamente, en un sentido bíblico, es un emisario del diablo, no es el diablo mismo. Antítesis, vamos a En llamarle, en pues, un ¿no? sentido De Dios. ya bíblico, ajá. Pero digo, el mismo anticristo viene siendo como trata de parodiar esta cuestión de que Dios mandó a su hijo a la tierra, o sea, Jesús,
a morir por nuestros pecados, a redimirnos Salvar. con ello. Y entonces es como si, digo, para el relato bíblico, es como si el diablo entonces va a mandar también como quien dice a su propio hijo, ¿no? Por decirlo de un modo, que va a ser el anticristo, que es el que va a hacer justo lo contrario, ¿no? Bueno, esa es la idea como popular que se tiene y que se acepta de alguna manera, pues, dentro de la Biblia, ¿no? Del estudio, pues, de la Biblia. Ahora, el diablo como tal significa, es algo así como el falso, o sea, etimológicamente tiene que ver con el padre de las mentiras, pero no es propiamente la figura mitológica de, por ejemplo, un Luzbel, un Satanás, un Lucifer, que ya son demonios de alto grado, que realmente representan ciertas potestades y que tienen como ciertos encargos o encomiendas, ¿no? Que el principal de todos ellos pues sería el mismo eh, Luzbel, si no me equivoco, es el que estaría Pues hasta hay arriba. muchas maneras de referirse. Sí, bueno, pero yo digo a nivel bíblico, una vez me lo dijo un padre, Satán, un incluso exorcista. diablo también. Sí, pero Lucifer, no, pero Luzbel, etimológicamente significa luz bella. Y es la parodia más cercana que existe como sobre francés. Dios, pues, ¿no? Y bueno, lo que a mí me decía ese sacerdote, un exorcista, era que en su momento, eh, cuando Luzbel se revela contra Dios, que es precisamente en la discusión sobre el hombre, lo cual es muy interesante. O sea, el tema de discusión era el hombre, porque Luzbel era un ángel, el más cercano, de hecho, a Dios. Y entonces, pues era el más fiel y era como el agraciado, el favorito, digamos, de Dios. Entonces Dios crea al hombre, pero Luzbel no está de acuerdo y entonces hay problemas ahí. Y entonces en esos problemas es donde rompe pues Luzbel con Dios. Y entonces Dios lo condena, como decía Lupe, pues a venir a la tierra y entonces a estar directamente con el hombre, ¿no? Porque digo, que mejor condena, digo, hasta fue como sádico quizás, sin ofender a nadie, pues, sin la intención de ofender a nadie, pero sí es como un castigo muy sádico, ¿no? Decir, aquello que más detestas, ahí te voy a condenar a que estés con esos seres que detestas Para siempre. por siempre, digamos, ajá. Sí, fuera lo divino. Y entonces, bueno, ya para redondear el punto, Luzbel sí se viene a la tierra, pero no se viene solo. Me comentaba este sacerdote, pues, que en esa mitología más profunda, más esotérica, que solo como los sacerdotes conocen, eh, con su cola, hay una figura así como astral, donde con su cola tumba la tercera parte de las estrellas. Y cada una de esas estrellas representa un ángel caído. Entonces me decía este sacerdote que por cada estrella que tú ves en el cielo, más bien por cada 3 estrellas que ves en el cielo, hay una ¿No? que cayó, que no estás viendo, que equivale a un demonio, ¿no? Es como parte de la mitología, pues ahí. Ok, está bueno. Católica. Está bueno. Sí, porque también dicho sea de paso, no es de que el diablo sea uno solo y esté por ahí actuando de manera solitaria, sino que al menos desde la concepción cristiana, el diablo también cuenta como con sus legiones, es decir, como si fuese una especie de ejército, los cuales tienen como hasta jerarquías de diablos. Incluso hay una como ciencia, estudio que se La llama demonología. demonología, Sí, sí, donde se estudia Escuchado. precisamente los demonios, los tipos de demonios, las jerarquizaciones, Yo las tengo un libro, legiones. me lo hubiera traído para poner. De hecho, no, es un tema interesante porque yo no sé, o sea, a quién, a quién y en qué momento se le ocurre hacerse un experto en los demonios, pues, ¿no? Pues es un estudio en Roma. Es un estudio romano, obviamente quien ha puesto la inversión para la demonología, paradójicamente, pues es el Vaticano. El El Vaticano, diablo, pensé que decir. pues tal vez el diablo a través del Vaticano, pero o sea, en el Vaticano, sobre todo en la Edad Media, obviamente, se invertía mucho de las investigaciones que se llevaban a cabo con presupuesto del Vaticano a estudiar Sí. la demonología. Sí, sí. Y había gente que duraba su vida estudiando pues a los demonios. Incluso hay un libro, un diccionario de demonología Sí. que te narra así de los tipos de demonios, qué funciones tienen, qué poderes, qué cualidades. Ujú. O sea, hay todo un submundo, por así decirlo, donde se habla, se explica y se ponen las características de los demonios y sus categorías. Claro, y es que ahí se puede hablar pues de mucha maldad, ¿no? En el mundo. Y también Dios siendo así como la bondad suprema sería lo opuesto, ¿no? Entonces tiene sentido que se estudie por los que se encargan pues de estudiar todo lo relacionado con Dios,
¿no? Ujú. Y que es todo bondad, es una de sus características principales, ¿no? Entonces tiene sentido como estudiar a, Pues no sé, estudiar al hablar, enemigo, por así exacto, decirlo, hablar del desde lo enemigo, bélico, pues. ¿sí? Sí, de hecho, De una mira, metáfora de hay la, Sí, 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 de la más guerra. de la guerra. hay un demonólogo que, bueno, él escribió el libro este que les digo que tengo yo. Ujú. Por cuestión de la librería, a veces llegan aquí libros, pues, raros, ¿no? Que Satánicos. también, sí, de En hecho hebreo, ya hablaremos sobre eso. Me con tocó leer muchos la rituales. Biblia satánica, precisamente. Ahorita les platico de qué No, trata si la quieres, Biblia no, güey. Si satánica. quieres, no, gracias. Pero, pero fíjate que por ahí me llegó el libro del tratado sobre demonología del Chido. padre Fortea. Es un exorcista español y ahí trata varios puntos. De entrada, pues sí categoriza a los demonios, ¿no? No todos tienen la misma jerarquía. Ujú. Es como hablar de los ángeles, que hay ángeles, arcángeles, serafines, Exacto. querubines, ¿no? Los demonios también También tienen tienen sus sus categorías. principados, potestades, etcétera, ¿no? Y entonces él habla a partir de una experiencia que tuvo principalmente en un caso de posesión, donde le tocó trabajar durante mucho tiempo con una mujer que estaba aparentemente poseída, no por uno, sino por, no sé, creo que eran 30 demonios o algo así. Y Sí. entonces él los interrogaba y luego era como muy loco, pues, porque hablaban en arameo, ¿no? Y ella no hablaba arameo. Entonces ahí sí surge esa cuestión como de, o sea, ¿por qué ella está hablando en arameo y con voz ronca y por qué tiene más fuerza que tres hombres, Exacto. siendo una mujer delgada, ¿no? Así como que aparentemente no debería tener esa fuerza. Entonces él empieza a trabajar con todo esto y ya Esa narrativa. posteriormente escribe el libro. Y una de las cosas que él dice ahí es que las posesiones suelen ser de tres categorías. Puede ser por infestación, por maleficio o por invocación. Mm. Entonces, la infestación, pues es un proceso paulatino, donde tú le vas dando entrada, digamos, ¿no? Como si fuese un Al virus, algo demonio, así, como ¿no? si fuera, sí, una enfermedad, digamos. Y luego ya por maleficio es cuando alguien, ¿no? Te lo manda así como hablar de brujería, ¿no? Que Sí. también es un tema ahí, Sí, sí, sí. que mucha gente, pues, quizás, que a mucha Le gente da un valor de interesa, verdad, ¿no? pues, Sí. ¿no? Este tipo Aquí, de teorías. ante la filosofía, claro, todo es cuestionable, ante la ciencia, sobre todo. Aquí no estamos hablando a favor ni en contra, ¿no? Estamos platicando, simplemente. narrativa. Planteando los Es una puntos que narrativa, se ha venido platicando a lo largo de nuestra pero, cultura. digo, en este pues, libro ¿no? yo estoy diciendo lo que dice el padre, ¿no? Entonces él dice eso. Y luego ya por invocación, pues ya es cuando tú haces tu pentagrama, ¿no? Y dices, a ver, pues ven Sacas acá. tu ouija. Claro, claro. Así O haces una justamente, ¿no? especie de oración, ¿no? Así a la inversa, en lugar incluso como de una invocar invocación, a claro. Dios o Ándale. comunicarte con Dios, buscas comunicarte con el diablo y también se habla así como de eso de abrirle la puerta, ¿no? Al diablo, ¿no? Así con acciones, con Claro. pensamientos, como con oraciones que para mí siempre se me han hecho como una especie de fórmula, pues, ¿no? Así como una pinche fórmula puede también así invocar de cierta forma como cierta reacción en el campo de la Oh, sí, física, sí, 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 ¿no? sí. Así como también buscar Sí, en ¿no? el Claro. campo de la energía, buscar esa reacción. Lo platicábamos Sí, el ¿no? otro día con Roberto Leos, ¿verdad? Sí, sí estaban ustedes cuando se habló Sí de eso, estábamos, ¿no? pero no me acuerdo si Bueno, mira, para platicamos de eso. contextualizar y traerlo a la mesa, Roberto Leos es un querido amigo, músico, él es clarinetista y director de orquesta. Sí, aquí andaba. Hace poco le hicieron un homenaje ahí en el Teatro de Gollado. Y hace poco nos vimos aquí en este mismo espacio, de hecho nos reunimos y estábamos platicando sobre el tema de por qué, o sea, había una cuestión ahí, por qué los exorcismos están en latín, ¿no? Y entonces él dio una respuesta desde Es el idioma del diablo. desde la música. O sea, él planteaba que esto sucedía así porque el latín tiene ciertas características fonéticas Interesante. que entonces permiten como que la energía, ya hablando en términos de física, ¿no? Como que la energía, como apelando hasta, bueno, no apelando, pero digamos, imaginándonos un poco la teoría de cuerdas y ese tipo de cosas, ¿no? De que al final todo es sonido, pues subyacente, digamos. Y que entonces la intención con la que tú podías hablar el latín te permitía proyectar una mayor energía que en idiomas más secos como el alemán o el español, por ejemplo, y que luego estos idiomas que hablaban supuestamente los demonios, como el arameo o lenguas así muertas, antiguas, ¿no? El sumerio, no sé, Hebreo. eran demasiado cacofónicos, entonces generaban ciertos ruidos y ciertas anarmonías que justamente eran fuertes, pero eran lo contrario a la dulzura y la musicalidad del latín. Entonces es como combatir así, ahora sí que el blanco con el negro, ¿no? Digamos. Es Sí, interesante. la armonía con el ruido, ¿no? Ajá, la armonía con el ruido, por ejemplo. Que digo, es
un tema completamente debatible y que sigue abierto porque es muy difícil de comprobar, es muy difícil de partir de axiomas científicos para poder ejercer un sistema el cual te pueda llevar a tener una ciencia basada pues en datos. Pues Pues, es ¿no? el tipo de la teología que Pero no está digamos, fundamentada si en el latín, hechos. digamos, es más compatible con este tipo de entidades demoníacas y este tipo de costumbres también para sacarte una entidad demoníaca, dígase un exorcismo, pues también es como decir de que en el alemán se presta más para hacer filosofía, precisamente porque existen fonemas, porque existen conceptos que no existen en otros idiomas. Y también, ¿no? Aparte que me parece interesante para traer también a la mesa es el diablo o la maldad en el arte, ¿no? O sea, todos hemos visto, por ejemplo, la película del Exorcista, el bebé de Rosemary, que son como de las primeras Tenemos el películas libro, que comienzan. El no nacido. Y que está buena, porque si no la han visto, véanla. Una película creo que es cincuentera, algo así. Sí, sí, sí. De culto, ¿no? Pero que plantean, sí, de superculto, igual que El Exorcista, que plantean pues la idea de que el mal habita pues aquí entre nosotros. En el caso del exorcista, pues ya sabemos, ¿no? Perdón, pero ya asustaste a de Mario que se Camarillo, le... ¿eh? ¿Ya te estás asustando o qué? Un poco asustado. Tranquilo. Ahorita le hablamos a un padre para que te saque el chamuco. No, en el exorcista, de que como bien sabemos, pues ahí hay la personaje principal de que es poseída por una entidad demoníaca. Sí. Aparentemente es Pazuzu, que les decía que es de los sumerios, o sea, de los vestigios. Nomás no lo digas del en voz diablo alta, más, su ¿no? nombre. Bajito, Pazuzu. De los vestigios más antiguos que se tiene del diablo, pero también en la pintura, y que es donde me parece lo más interesante, en la plástica, ya que en la plástica tienes que representar por medio de colores y formas, pues a una figura, en este caso por las figuras demoníacas. O sea, estuve viendo, por ejemplo, pinturas del diablo de la Edad Media, obviamente, que es cuando más fue el tema, pues el común de las sociedades. Y estaba viendo, por ejemplo, cosas ya después de Botticelli, que tiene cuadros del diablo muy padres. Uno que se llama El diablo sentado en el jardín, el demonio sentado en el jardín, que la verdad se me hizo chido porque tiene como una esencia más como de tranquilidad, pues. Y también, ¿cómo se llama este? Canabel, Alexandre Canabel, que tiene un cuadro que se llama El demonio también, que últimamente lo vi hasta en memes y todo, es como un muchacho. Él lo pintaba pues como que también es un factor interesante porque el diablo siempre fue relacionado con lo grotesco, con lo feo, por eso las brujas tienen verrugas y todo esto, pero Canabel pone más bien como un muchacho apuesto, en buena forma física, y que está como sentado así, a lo mejor lo han visto que tiene su cejita parada y que está mirando con una mirada pues bien matona. Sí, ya sé. Las formas pues en las cuales el diablo se ha venido representando en el arte, en la música también. Digo, recordando por ejemplo una canción de Fobia que se llama El Diablo, que me gusta mucho, y cómo ha venido teniendo representaciones también de corte artístico, no solo teológico o religioso, sino de que incluso hasta en las mismas pastorelas mexicanas, pues hemos visto ahí un diablito que pues es que tiene la cara roja, barbita de chivo, tiene cuernos, tiene cola, tiene patas de cabra. O sea, es interesante saber pues de que esta figura, al ser un ente completamente metafísico, incluso tal vez literario, pues tiene muchas representaciones, muchas folclóricas, muchas artísticas en cuanto a su forma. Y lo mejor nunca lo vamos a conocer físicamente tal y cual es, sin embargo, su esencia, pues no la podemos negar. ¿Quieres conocerlo? Sí, a ver, demuéstramelo. Cámaras. Apaguen las luces. Humo. Mira, no estaba preparado, pero. Justo cuando dije. No, fíjate que curiosamente para Sócrates, o incluso en el tiempo de los griegos, pues, pero quien más lo señala es el mismo Sócrates. La cuestión del demonio era la mente, pues. O sea, cuando en los diálogos de Platón o hablando sobre el mismo Sócrates se habla del demonio, se habla de la mente. Es la mente. Entonces el demonio tiene que ver como con esa cuestión
como de ideas, como de cierta magia, pero que es la magia del pensamiento, la magia de la creatividad, las musas. Pero no por es ejemplo, ajeno, ¿no? pues, a este plano, o sea, es O sea, completamente no es ajeno, pero a sí, este plano. pero sí se habla, o sea, bueno, es y no, porque acuérdate que ya visto desde Platón, hablamos de que todo esto, o sea, todo de lo que podemos hablar, hay una idea superior que no podemos alcanzar en este plano, ¿no? Y que va mucho más allá. Entonces, a lo mejor, digo a lo mejor pues porque es una discusión todavía por ahí entre la gente que lee y que estudia filosofía. Realmente cuando Sócrates o Platón hablaban del demonio, se referían a la facultad. O sea, no al hecho de que esa voz esté en tu cabeza, sino a la facultad como un acto de magia, pero una magia alcanzable para el ser humano, ¿no? Es una magia natural del ser humano, pero magia. ¿Por qué magia? Porque, bueno, el pensamiento tiene muchas posibles profundidades, tiene muchos posibles alcances. Entonces, cuando tú piensas en el potencial del pensamiento, imagínate, desde la antigua Grecia ya se concebía así. Ahora, con el paso del tiempo y el desarrollo mismo de la humanidad, pues se ha ido descubriendo que la mente tiene un potencial muy, muy grande, ¿no? Entonces, desde los griegos era el demonio, era la mente. Pero sí se hablaba de que tenía facultades esa mente, tenía facultades que no estaban del todo exploradas y que existían profundidades ahí, pues hasta de cuidado, digamos, por no decir de peligro, de cuidado. Sí, otra vez ahí está el diablo dentro de uno, ¿no? Lo que No, decías, sí, sí. Completamente, sí, sí, sí. no es algo externo. eh, Siempre como que ha estado externamente, pero por ejemplo, en la cinematografía, ¿no? En la literatura, sobre todo en el cine, se ha mostrado como algo que se posesiona de ti, Que entra a ti, pues, que no, entra, no que ajá, está en ti, y pues. que opera a través de este cuerpo, ¿no? Ujú, Poseído. Nunca es como el demonio claro. en sí, pues, ¿no? Claro. Así, Siempre es como Ahora, un derivado fíjate, del propio ser, pues. el padre exacto. Fortea hablaba de invocación. ¿Se acuerdan que decíamos que era por infestación, por maleficio o por invocación? Pero luego hay otro concepto que él creo no habla de ello, que es la evocación. Al menos hasta donde yo lo he leído no lo menciona, que es la evocación. Pero sí hay esotéricos que hablan de la evocación. Por ejemplo, por ahí hay uno que se hace llamar Doctor Papus, dentro de los esotéricos, pues. Que es una línea también interesante, fíjate, ese del esoterismo. Digo, yo no leo mucho esoterismo, pero por mi trabajo en los libros, Llega, ¿no? me ha tocado leer, sí, me llegan, digo, pero me ha tocado leer uno que otro, pues también para poder hablar con mis clientes sobre eso, pues, y poder ofrecer Ya. un libro, ¿no? Entonces, por ahí hay autores como el doctor Papus, está Eliphas Levi, que por cierto es medio denso de leer ese Eliphas Levi, fue sacerdote, pero era un sacerdote hechicero. Un sacerdote católico Mm, que a puerta cerrada practicaba la magia negra y otro la caído. hechicería. Y entonces pues escribió varios tratados y su tratado más común y más conocido, mejor dicho, que ha llegado hasta nuestros días, se conoce como Dogma y Ritual de la Alta Magia, donde te dice cómo invocar a los demonios y todo ese tipo de cosas. Pero ¿sabes qué es lo que a mí me llamó mucho la atención de ese libro? Que cuando empieza, Eliphas Levi te habla de filosofía y habla sobre San Agustín, habla sobre Santo Tomás y sobre Platón, y ahí comienza su dogma y ritual de la alta magia desde ahí. Incluso menciona también a los atomistas, atómicos, iba a decir, a los atomistas. Entonces, bueno, hay mucho, o sea, por eso comentaba al Sí, principio del no. podcast, hay mucho que Hay podemos mucho de dónde decir. Digo, ¿no? hablando también desde Totalmente. nuestra perspectiva más cercana, que es del cristianismo, quiero tocar dos puntos, ¿no? El primero es la figura de la serpiente en el Génesis, donde es esta tentación que te hace cometer la mala decisión o te hace optar por el mal camino, pues, ¿no? Todos conocemos esta narración donde Adán y Eva están viviendo en un paraíso hermoso, donde nada les falta y donde el Creador les dejó una sola condición, que era que no comieran un fruto, no una manzana. Pues ellos estaban acatando la norma hasta que llegó por ahí una serpiente. También esta forma pues de siempre representar al mal o al diablo por medio de una cuestión animal. En este caso, y en el Génesis, que digo, pues es parte de nuestra tradición, todos los niños que nos educamos, al menos en nuestra generación, tenemos este cuento bien implantado, donde llega la serpiente y convence a Eva,
convence a Eva, que también, dicho sea de paso, la feminidad era vista como más propensa al pecado, más propensa hacia la debilidad. Entonces esta serpiente, con todo su poder pues, discursivo, convence a Eva. Eva convence a Adán, entonces muerden la manzana y son desterrados del paraíso, son expulsados y termina pues siendo nosotros mismos, pues, ¿no? Y en esta idea de que el mal está entre nosotros y que incluso el mal o el diablo habita en nosotros, me gustaría también sacar a colación un aforismo, una tesis de Thomas Hobbes que dice que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Totalmente. Esto ¿qué nos quiere decir? De que así como tenemos una alta capacidad de raciocinio y de saber lo que está mal, lo que está bien y lo que es conveniente o no, el ser humano de repente cae como en los falsos argumentos, cae en la mentira, cae en la voz de la serpiente del Génesis y pues es el que está fregando pues al prójimo, es el que está fregando al hombre. Y yo me acuerdo que en la carrera siempre de las frases que más me llamó la atención fue esta de Hobbes, que es el hombre es el lobo del hombre. Que estuve checando a qué se refería o más bien cómo se completaba la frase bien. No es de Leviatán, como muchos podríamos pensar. Más bien es de un libro que se llama Me Vici. Está en Que latín, es ¿no? así como los elementos de la filosofía o algo así, tiene una traducción medio extraña, donde dice que el hombre puede ser un dios para el otro hombre, pero que también puede ser un lobo y exterminarlo. Ah, ¿no? mira, Entonces, eso está... me parece interesante cómo Está ahí desde sobre la tiempos mesa. de Hobbes, por ahí en la Ilustración, ya se le trataba de dar pues una respuesta más racional, no tan mágica, no tan metafísica a la idea del mal, del diablo. Claro. Y pues dice que pues más bien el diablo y la maldad pues somos nosotros, somos todos y cada uno de nosotros. Claro, Ahora, mira, esa ahí- también la cuestión política, ¿no? La cuestión de las guerras, ¿no? Cómo se expresa también la maldad ahí en las guerras, ¿no? En el asesinato así en masa de seres humanos. Y también a mí me interesa cómo se puede de pronto separar, ¿no? También así como a lo mejor a través de ciertos rituales o de ciertas narrativas también, de que voy a hacer algo que es moralmente eh, reprochable, ¿no? O éticamente malo, como es matar a otro ser humano, pero justificarlo, ¿no? De cierta forma, como decir, estoy defendiendo mi país, ¿no? O sea, en ese caso no estoy haciendo algo malo, también operan pues como decíamos al principio, ¿no? Ciertas consideraciones también, o sea, si se mata un ser humano en defensa propia, ¿no? Así cuando defensa propia podría ser cuando claro. alguien, Dilemas éticos. sí, pues. un Si lo grupo, atropellas sin querer y un lo grupo de personas asesinas. tratan de quitarte lo que te pertenece a ti, ¿no? Claro. Tus pertenencias, y me refiero así como casa, pues, ¿no? Así, medios de subsistencia, y se hace la guerra a otra persona o a otro pueblo, y es como mientras vamos a hacer la guerra, nada más, o sea, como que vamos a dejar, creo que algunos guerreros, ¿no? Así en el antiguo Japón, así de corte de samurái, se ponían estas máscaras, pues, ¿no? Así como, creo que muchas de estas ya muy, muy bien representadas en la iconografía clásica, así como de demonios, ¿no? Y como de vamos a hacer algo demoníaco, ¿no? Así algo horrendo, pero como una especie así de personajes mientras las tenemos puestas, ¿no? Y nos quitamos esto y somos padres de familia, somos Sí, sí. individuos buenos, pues, ¿no? Claro. Amparados pues, por una ideología. Pues, Como ¿no? el Ku Klux Klan, ¿no? Para nada. No, me para nada. refiero, me refiero a como Pues como las cuestión cruzadas. de digo, sería guerra, como sí. una contradicción claro. intensa e inmensa, Claro. pues las cruzadas. ¿Cómo es posible que cometas actos atroces que vayan en contra de tu propia especie Claro. en nombre pues, de una ideología que promulga la paz y que promulga por la hermandad? Pues no, digo, la historia está llena de héroes y de villanos. La historia está llena de cosas bonitas, pero también está llena de cosas que se han hecho incluso amparadas por una ideología
que parte de la bondad, pero que termina usurpando el cargo y siendo pues atroz, siendo una aberración para nuestra especie, pues, ¿no? Por ejemplo, por ahí en el siglo XVII, XVIII y hasta el XIX, donde hubo la llamada cacería de brujas y donde toda aquella persona que tenía, digamos, un corte de investigación esotérica, místico, o que simplemente no comulgaba con la ideología autorizada por la mayoría, pues entonces eran perseguidas. Y hubo, por ahí hay datos de que hubo como 100,000 personas asesinadas simplemente por pensar y creer cosas aparentemente satánicas o diabólicas. Incluso hubo un libro, un tratado que se llamó Malevum Maleficarum. El Maleus. Maleus Maleficarum, El martillo de las brujas. donde se decía que la mujer, o sea, el sexo femenino, era más propensa a caer al pecado, era más fácil de convencer, de persuadir por la maldad, pero como hasta la literatura, pues, llegó un tratado a decir, y sobre todo con las mujeres, que también por ahí a pesar de que está Belcebú, de que está Azrael, tantas maneras de referirnos pues al demonio, también está una figura que es mujer, que fue Lilith, que era pues una mujer que se dice que era bastante inteligente, que se quiso también, la misma historia de siempre, Revelar. se quiso igualar, se quiso rebelar con el poder jerárquico y que entonces también fue castigada. Nos van a censurar Y por ahí esto. está la historia de Lilith, que es también interesante, Oye, pues, ¿no? Que es pues, como la primer diabla o Pues de demonia. hecho, ya ves que Diabólica. en la emisión pasada platicábamos sobre cómo las religiones, todas las religiones en algún momento dirigidas por hombres, no se enojen, o bueno, si quieren enójense, pero no Pero lo digo sí, para, pero no, sí lo, es. no lo digo para que se enojen, pues, ¿verdad? Pero sí, todas las religiones tienen un pasado, pues, donde ha habido cosas macabras. En el caso del catolicismo, pues la Santísima, ni siquiera santa, ¿no? La Santísima Inquisición. O en el caso de, por ejemplo, en el Islam, no se de apedrear a las mujeres. O sea, todas las religiones han tenido sus cosas. Sus claroscuros. Pero no, o sea, no es como querer criticar a la religión como tal, sino más bien es los cargos que se han ocupado a lo mejor a veces, las comitivas políticas, porque finalmente en todas las religiones ha habido política. Tan es así que el mismo Vaticano es un estado, pues el Vaticano es un estado, y lo comentábamos en la ocasión pasada. Entonces, toda esta maldad de la que estamos hablando parece ser que se infiltra incluso dentro de las mismas religiones. Y entonces, al ser algo que está presente en la humanidad, pues se meten todos los recovecos posibles, ¿no? Y nada más hay dos cosas que me gustaría señalar como para redondear un poco lo que he dicho hoy, esta noche. Y la primera es que no expliqué qué es la evocación. Y la evocación es similar a la invocación, pero es de dentro hacia afuera. O sea, invocar es llamas. Y evocar es Sacas, ¿no? Por así sacas, decirlo. expulsas, O sea, digamos, ya está en ti, de pues. ti, ya está en ti y lo expulsas, ¿no? Esa es la evocación. Mario Camarillo ahí No se sé, está riendo. no sé se de voy qué a se acordó. confundir. No es eso, No Mario. tiene nada de relación con el baño ni nada. Bueno, viene de sí, evacuar, pero no hablamos de eso. No es pues. eso. No es tan escatológico, aunque en el Apocalipsis sí se habla también de esas cosas. Pero bueno, y la otra cosa que me gustaría decir es que hablar de los demonios en psicología tiene que ver con hablar de traumas, tiene que ver con hablar de problemas de la conducta, de problemas del pensamiento. Y es muy común escuchar que todos tenemos demonios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las adicciones, quienes tienen alguna adicción, pues puede ser el equivalente a un demonio, ¿no? Una fuerte adicción, a lo que sea. Sin duda. La otra cuestión puede ser, por ejemplo, el hecho de un carácter, de, no sé, una neurosis, o puede ser cualquier tema, pues, no sé, que te cause mucho problema y que saque una parte de ti que pueda ser una parte difícil de sobrellevar. Entonces, por ahí alguna vez escuché en la radio, en un programa de Radio UDG, por cierto. Digo, no por hacer apología Alma mater. del alma mater, pero o sea, en un programa de Radio UDG. Es inevitable. Tienen buenos Escuché programas. que sí, de hecho me parece que ¿Cómo lo se llama el decía- pórtico de los cínicos? El Pórtico de los Cínicos, alguna vez Es el hemos oficial estado por de allá. filosofía.
Pero creo que este lo escuché en el programa de Falcón, el de El acordeón. Creo que en el acordeón. El hermano de Falcón, el hermano de Gabriel que dirige el Pórtico. También filosófico. De hecho, ¿no? Gabriel da seminario de Platón ahí en la facultad. Ahí me tocó. No hace unos años. no Yo no me tomado tocó clase me con tocó él. el seminario. O sea, no, profe. Pero él lo da, pues, ¿no? ¿Dónde te tocó el Pero bueno, nos estamos desviando. Entonces, decía Falcón, ¿cómo se llama el hermano de Gabriel? Manuel, ¿no? Manuel Falcón, del acordeón. El acordeón. Él mencionaba ahí en el acordeón, digo, para conceder ahí es señalar las fuentes, decía que lo importante al final de todo esto, cuando sacas a tus demonios y los sientas contigo alrededor y platicas con ellos, no es el hecho de quererlos matar o de quererlos expulsar o de quererlos sobajar, ¿no? Sino que decía Falcón que lo mejor que puedes hacer es como establecer acuerdos con tus demonios, porque Aprender a convivir con ellos. son parte de ti. Sí. Entonces, como que llegar a acuerdos de ¿sabes qué? Mira, yo voy a tener esta cierta tolerancia a lo mejor ante ciertas cuestiones de sus actos demoníacos, pero ustedes denme chance a lo mejor no en público, no, a lo mejor no de llevarlo a un extremo que me vaya a llevar al hospital o no sé, es como establecer algunos acuerdos contigo mismo, pues. Claro. Pero entonces los demonios vistos desde esa perspectiva emanan de tu mismo ser, de tu propio ser, y al final incluso son parte de tu constitución. Entonces, eliminar a tus demonios es eliminar una parte de ti. En este caso, lo recomendable pues es platicar con ellos y tratar de establecer acuerdos, citando al mismo Falcón, pues, ¿no? Claro. Bien, No, definitivamente bien en ese sentido, los exorcistas te sacarían los demonios de manera, digamos, religiosa, teológica, demoníaca. Son los Y pecados los capitales psicólogos también. te sacarían estos demonios más bien mentales, como son los traumas y todo este tipo de controversias que nos pueden llevar a llevar una vida no plena, pues, ¿no? Ya para redondear y que casi andar cerrando programa. ¿No era de porque 2 ya- horas hoy? Hoy va a ser 2 horas, lo que diga Mario Camarillo. Maratónico. Hasta 3. Pues apenas voy a sacar la ouija. Apenas vamos a comenzar la invocación. No, un factor importante que me parece de señalar aquí en la mesa de que es toda la cuestión ético-moral que implica el diablo cristiano, el cual más bien se vuelve hasta cierto punto hasta un factor pedagógico en el sentido de que te enseña cómo debes de ser, pues, y se utiliza la figura del diablo precisamente para provocar este temor, para provocar este miedo en el hecho de que si incumples las normas que están establecidas bajo tu sistema de creencias, como es el cristianismo o catolicismo, entonces existe un castigo y este castigo es terrible, pues, ¿no? Digo, ya Dante Alighieri en su Divina Comedia por ahí hace una narración del infierno y sus niveles y toda esta conceptualización y caracterización, lo cual pues aparentemente es terrible, pues nadie quisiéramos estar en el infierno tal y como lo pintan, donde hay fuego, ¿Te imaginas que donde estamos hay ahí? demonios, ¿Que este y es tal el vez infierno? estuviéramos en ese, o como dice Sartre, el infierno es el otro, pues, ¿no? Que fuera el infierno, ¿no? El Sí, que sí, no sí, eres tú, pero yo considero Sí, se que ha por ahí planteado. va la idea judio-cristiana de que precisamente el infierno es aquí y donde tienes que batallar por los demonios, entonces pues es aquí, o sea, no existe otro Sí. campo de batalla, pues. No existe otro Ahora que lugar donde mencionas puedas ese enfrentarlos Sartre, e ¿te incluso acuerdas? matarlos, A pues. puerta cerrada, ¿no? Precisamente. A puerta cerrada. Es como hasta escalofriante. Cómo al final revela, digo, no es spoiler porque esa obra tiene ya casi 100 años que se escribió, ¿no? Ya leanla. No es spoiler. Un poquito spoiler. Pero la cosa es que en La Puerta Cerrada, Sartre revela cómo lo más parecido al infierno que podría haber en este mundo es precisamente estar condenado a una perpetua interacción con el otro. Pero de igual manera, no tener interacción con el otro se vuelve asfixiante, frustrante, pero para el propio interior, pues, porque la soledad también ahoga, ¿no? Entonces, hay una soledad nichana que es romántica, que es deseable, Schopenhaueriana que incluso, yo ¿no? la he llegado a experimentar y le recomiendo a todo mundo que alguna vez lo hagan, porque platicábamos antes de comenzar el programa de ir al cine solo y ese tipo de cosas. Y la verdad, yo sí creo que hay experiencias de ese tipo que valen mucho la pena, por decirlo de un modo, pero también la soledad en exceso
termina por ser un veneno, pues que también te asfixia y también te ahoga, ¿no? Entonces aquí la cuestión es que para el mismo Sartre, pues ese es el infierno, justamente ese devenir entre querer huir del otro, pero apenas huyes tantito y te das cuenta de que necesitas del otro y entonces ya estás con el otro, pero ya te asfixió, ¿no? Y entonces como que nunca estás satisfecho. Por eso dice el Totalmente. infierno es el otro, pues, ¿no? Precisamente en ese, Sí, se plantea que en podría ser ese libro. aquí el Y infierno. me parece también interesante cómo la figura del infierno, pues es la casa del diablo, pues, ¿no? O sea, así como existe el cielo, también existe el infierno y por ahí hay muchas narraciones como decía Dante Alighieri, hay pinturas. Sufrimiento De eterno. hecho, creo que por acá lo noté, no me acuerdo bien, pero creo que Botticelli tiene una pintura que se llama El mapa del infierno, donde aparentemente son varios grabados, donde pues pone como las partes del infierno, donde eran como esta sección, luego esta sección, luego esta otra sección, pero como el infierno, pues es una figura de miedo, es una figura que moralmente es una excelente herramienta, ya que a través de esta, pues provocas el miedo y el miedo es una herramienta grandiosa para todo quien tenga intereses políticos de dominación, no se diga. Y me parece interesante cómo también el infierno cristiano es retomado del Tártaro, que es griego completamente, que es, digamos, donde las almas pecadoras o impías, más bien, desde los griegos, iban a quedarse ahí Yo un no rato leo. a cargo de Hades, que Hades no es que era una figura maléfica ni maligna. Hades más bien tiene como una relación con la muerte, pero sí posee un lugar que es el Tártaro, Que más bien donde es, las pero más almas bien es están ahí el, como penando. más bien pues, es el ¿no? Averno, ¿no? Porque el Tártaro sí El está Averno ahí. es después de eso. El Averno viene de Avernus, que es un volcán en Italia, que la gente en la No, Edad sí, Media pensaba que era pero me la... refiero a que el Tártaro es como una sección más profunda dentro del Averno, Pues creo que Tártaro donde, es mucho bueno, al antes menos para Platón, que Averno. y cuando habla de la transmigración de las almas y todo eso, el Tártaro es esa parte de la que ya no sales y solamente puede ser por dos motivos, por haber asesinado a alguien o por haberte quitado tú la vida. Sí, Eso el eso Tártaro, decía que es más Platón. griego, pero el Averno es ya es El Averno, romano, es ya. romano. Es romano y tiene que ver con un volcán que todavía existe, que se llama Avernus, que pues cuando no había volcanología Creo que ni sí hay nada, un. ellos pensaban que era la entrada al infierno y por eso desde ya más el Imperio Romano, pues el Averno viene a ser el Tártaro, que viene a ser el infierno y que viene a ser el lugar donde los malos o los pecadores van a quedarse penando ahí un rato por andar Creo que está ahí pues de impíos, pues, un ¿no? antro, ¿no? Que así se llama El Averno, no, pues hay muchas cosas, ¿no? Tártaro. O sea, es un Oigan, gran tema, pues, no nunca es sé suficiente. si les gustaría terminar con una última participación, comentario, observación. Creo que ya estamos casi terminando. Ya. Claro. Bueno, yo solamente quisiera añadir una cosa y más bien casi terminar con eso de mi parte. Y es el hecho de que a nuestro programa número 8, me parece que he cambiado mucho mi dinámica personal. Antes venía como a querer hablar y decir, y ahora estoy aprendiendo mucho. Les agradezco mucho el estar aquí. Pongo Claro, atención y cada vez que platicamos hay que parar el oído porque Como siempre se decían los aprende algo. pitagóricos, tenemos una boca y dos orejas, ¿no? Exactamente. Para Entonces, escuchar el el doble de lo que hablamos. Sí, entonces bueno, Así perdón. como, ¿qué nada opinas más. tú, mi Mario Camarillo? ¿Cómo andamos de tiempo? Mario. Mario Camarillo. Entonces, bueno, sí dice uno lo que se puede, lo que se quiere en el momento, pero quiero señalar eso, que más que nada ahora Claro. como que tengo Es la una intención conversación de también. aprender también. Y pues gracias por esta charla, gracias Mario Camarillo, gracias a todos Camarilla. nuestros, iba a decir transeúntes, que son transeúntes virtuales. Capaz que los van escuchando caminando. ¿No? Y sí, Y, bueno, yo con eso me despediría, no sé ustedes qué les gustaría. Pues a mí me gustaría despedirme con un pequeño fragmento canción, del una Apocalipsis. No, un Venga, pequeño venga, fragmento pasamos de- del Apocalipsis que es donde El donde en el Nuevo Testamento aparece pues la idea de la maldad o del diablo, que dice que es Apocalipsis 12:3, que dice: entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas.
Sí, imagínate leer eso Es clásico. y que te digan, a ver, haz un cuadro. ¿Qué pasó? Pues? Imagínate leer eso en el Apocalipsis y que te digan, a ver, Andas invocando, pinta ¿no? eso. También por eso el diablo, pues no es como lo pintan. El diablo, ya para cerrar, yo creo que el diablo Exacto. habita dentro de nosotros mismos. Uno a veces es su instrumento, así como del diablo, así también de la deidad, de la que nos lleva hacia lo bueno. Así que uno tiene el poder y la posibilidad Pero es un personaje de el diablo, creer y seguir todo el camino. Sí, es un personaje. Porque por ahí el alguien te va a diablo. comentar que no. Que no, sí es un personaje el diablo. Yo lo vi en la pastorela. No, donde cada quien tenemos libre albedrío de decidir por qué optar. Incluso hay templos satánicos, incluso hay No hablamos la de eso. iglesia Sí, no satánica. hablamos de eso. Ya hablaremos porque acá es el fundador. Ay, pero bueno, cada quien es libre de creer lo que sea. Pero bueno, yo creo que mientras más arraiguemos la paz en nuestro corazón, es mejor para nosotros y para todos. Claro, Chava, sí hay. pues, en los últimos 10 segundos que nos quedan. Claro, yo creo que así como hablaba Isaac Newton, no hay igual y fuerzas opuestas proporcionales. Y así como existe el bien, existe el mal. Y si crees necesariamente en Dios, tienes que creer necesariamente en Sí, el diablo. y viceversa, ¿no? ¿no? Pues, sí, Exacto, sí, viceversa. entonces sí se observa en el mundo, pues. Es un maniqueo, pero Claro. Mucho, exacto, mucho bien, pero también yo creo que es más observable el mucho mal, pues, ¿no? Así como con Sí. definitivamente así mala onda y tiene que existir así una fuerza opuesta, pues, Claro. ¿no? Discursivamente se corresponden. si no, Claro, pues vean las ¿verdad? noticias, a ver qué anuncian Claro. más, y cosas buenas o cosas Sí, malas. es una cualidad humana Bueno. como de ponerlo así en imagen, ¿no? Así como Claro. de personificarlo. Pues una vez más, Es común. no hemos agotado el tema. No, Yo creo que en algún queda- punto le daremos la vuelta a todos los temas. Sí, Queda muy tendrá que haber bien. una la segunda versión vuelta 2, volumen 2 de cada uno de de todos los los temas, ¿no? En la De todos, segunda sí, temporada. Pues muchas gracias a todos ustedes. Gracias, mi Arturo, mi gracias, Marco. gracias. Tratamos de Chava, mi Artur. en muy poco tiempo hablar de demasiadas cosas, ¿no? Entonces, bueno, Cierto. pues un placer, un honor que nos Igualmente. acompañen, donde sea que estén, si nos escuchan, si nos ven, si nos siguen, y si no, pues, ¿qué esperan para hacerlo? Así es. Mario Camarillo, saludos. Chido, mi Mario. No juegues la Ouija solo. Vence el bien sobre el mal. Comenten, Nos vemos. suscríbanse. Nos vemos, Chivo. gracias.